En un principio sin tiempo, antes de que el ser tomara forma o la definición tuviera cabida, existía únicamente el Hundún. No era el vacío estéril que espera ser llenado, ni la nada que niega una existencia previa, sino un estado anterior a toda dialéctica. Un término apenas pronunciable para lo innombrable, el Hundún se extendía como un océano cósmico de potencialidad pura. Dentro de este huevo primordial, energías paradójicas como el fuego que fluía cual agua fría y el aire denso como la roca, se arremolinaban en una danza fusionada, un estado de ser indiferenciado y absoluto. En este interior sin forma, los elementos yacían interpenetrados en una unidad perfecta. La roca líquida se deslizaba junto a gélidos vapores sin anularse. Bolsas de gas luminoso y denso colindaban con vacíos absolutos, en una lógica que desafiaba toda comprensión futura. Era la materia antes de sus propias leyes. Así, en el corazón del Hundún, la no dualidad reinaba suprema. El yin, como tinta negra y receptiva, y el yang, como luz blanca y activa, no luchaban como opuestos, sino que danzaban entrelazados en un abrazo eterno, fluyendo uno a través del otro en un equilibrio cósmico perfecto. Todo era aquí indiferenciado. La energía vital fundamental. Un mar infinito, increíblemente denso y vibrante, pero sin dirección ni propósito manifiesto, llenándolo todo. Esta energía primordial respiraba en un ciclo vasto y sin tiempo, una inhalación y exhalación cósmicas que eran la duración misma, la potencia pura contenida en sí misma. Quien hubiera podido percibirlo desde dentro, se habría sumergido en una experiencia de presión aplastante sin origen ni fin. Un silencio tan absoluto que rugía en la conciencia. Una oscuridad total que, paradójicamente, contenía la promesa cegadora de toda luz futura, la sobrecarga sensorial de la nada que lo era todo. Tal vez una especie de protoolfato captaba la esencia fusionada de todas las cosas, el dulzor y el amargor, lo mineral y lo húmedo, todo en una única e indescriptible textura existencial. Y en esa quietud eterna, cargada de infinito potencial, algo infinitesimal, una imposibilidad lógica, comenzó a agitarse. No un movimiento físico, no un sonido, sino un cambio sutil en la propia textura del ser primordial. Un parpadeo casi invisible. Una fluctuación cuántica, una efímera chispa de calidez o una vibración ligeramente diferente en la monotonía del todo. Era el primer indicio de individualidad, el despertar de la diosa china Nuwa. Aquel parpadeo inicial evolucionó lentamente, convirtiéndose en un punto definido de luz dorada, cálida y consciente. Frágil, infinitamente pequeño en la vastedad del Hundún, pero inequívocamente distinto, separado ahora del océano oscuro y caótico que lo rodeaba. Con esta distinción nació la soledad divina. Durante eones sin tiempo, esa conciencia se tejió a sí misma, y el punto de luz hiló hebras de potencialidad, formando una estructura interna cada vez más compleja y luminosa, como una neurona cósmica o el corazón de una nebulosa en gestación. La identidad comenzaba a tomar forma. Nuwa, aún sin forma física, percibía directamente la realidad cruda del Hundún. Su punto de luz estaba inmerso, sintiendo las energías primordiales que la rodeaban y la atravesaban sin el filtro de los sentidos que aún no existían. Sintió las mareas cósmicas del Ki. La vasta corriente yin, fría, oscura y densa, tirando hacia un núcleo profundo y receptivo, y la corriente yang, cálida, luminosa y expansiva, fluyendo hacia una periferia infinita. Ambas energías la impregnaban alternativamente con sus cualidades, pero con la individualidad naciente, surgió la angustia de la separación. Su frágil conciencia, como una burbuja de luz, flotaba en el océano infinito del Hundún, amenazada a cada instante con ser reabsorbida, con disolverse de nuevo en la totalidad inconsciente. En medio de esta angustia, también experimentó el asombro. Nuwa dirigió su percepción hacia las profundidades del Hundún, contemplando estructuras energéticas inimaginables, nebulosas de potencialidad pura, la grandeza aterradora y misteriosa del caos que era, a la vez, su cuna. Pero el asombro daba paso de nuevo a la soledad más profunda, un único punto de conciencia en un universo infinito sin otro ser. El silencio, la inmensidad, se tornaban opresivos. Nació en ella el anhelo primordial de conexión, de un otro. Buscando un ancla, un refugio en la vastedad, Nuwa se sintió instintivamente atraída hacia las corrientes yin. Navegó deliberadamente hacia esas energías oscuras,
frías, densas pero extrañamente reconfortantes y nutricias, encontrando una afinidad en su estabilidad latente. Al identificarse con el yin, su conciencia se solidificó, se definió con mayor claridad. Ya no era solo una chispa genérica, sino Nuwa, la futura madre, la esencia de la tierra por venir. Su luz dorada brilló con más confianza y propósito dentro de la corriente oscura y protectora del yin. Pero el Hundun mismo, esa calma primordial, comenzó a agitarse con una nueva y alarmante intensidad. El equilibrio ancestral se rompió. Las corrientes yin y yang ya no fluían armoniosamente. Se polarizaron, se tensaron, lucharon violentamente por separarse, como imanes de poder cósmico enfrentados. La presión interna en el huevo cósmico aumentó exponencialmente. El zumbido cósmico subyacente, la nota fundamental del preuniverso, se elevó entonces a una vibración aguda, penetrante, casi dolorosa. Nuwa la sintió en cada fibra de su ser consciente, una vibración que sacudía la estructura misma de la prerrealidad, anunciando una ruptura inminente. Fue entonces cuando Nuwa percibió con terror y asombro el despertar completo de Pangu en el núcleo del Hundun. Sintió su poder titánico enfocado, su determinación inflexible de separar el todo. Ondas de intención pura, conteniendo la imagen y la voluntad del hacha cósmica, emanaron del centro y la golpearon psíquicamente. Una mezcla abrumadora de emociones la embargó, temor reverencial ante el poder de Pangu y la magnitud de su tarea sacrificial, pero también una tristeza infinita por la unidad primordial que estaba a punto de ser destruida para siempre, y por la violencia inherente a la creación que se avecinaba. La estructura del Hundun comenzó a fallar visiblemente. Finísimas grietas de luz pura y oscuridad absoluta aparecieron en la cáscara invisible del huevo cósmico, extendiéndose rápidamente como relámpagos congelados. Energías inestables y desconocidas comenzaron a filtrarse por ellas. Mirando a través de una de esas grietas que se ensanchaban vertiginosamente, Nuwa vislumbró lo otro, lo que había más allá del Hundun. Un vacío aún más profundo y absoluto, o quizás los colores caóticos y arremolinados de universos potenciales, realidades alternativas. Instintivamente, Nuwa se replegó sobre sí misma, concentrando su esencia en un punto de luz dorada, ahora intensamente brillante pero comprimido. Se aferró con todas sus fuerzas a las corrientes yin que ahora tiraban poderosamente hacia abajo, preparándose para la explosión y para ser arrastrada hacia la tierra naciente. Desde el núcleo del Hundun, Pangu realizó su primer acto deliberado, ya plenamente consciente. Un estiramiento titánico de su voluntad, un golpe de su hacha cósmica conceptual, impactó la estructura ya debilitada, causando la fractura final y catastrófica. El instante se congeló. Tensión absoluta e insoportable, Pangu despierto y radiante de poder en el centro, las grietas convergiendo, Nuwa preparada en la corriente yin. El universo entero contuvo la respiración por única y última vez. El huevo cósmico Hundun estalló. Una violencia creadora inconcebible desgarró la unidad primordial, dando a luz al espacio y al tiempo. La luz yang, de una blancura cegadora, se separó brutalmente de la oscuridad yin, profunda y densa. El calor y el frío primordiales chocaron, generando ondas de choque que tejieron la primera urdimbre de la realidad. De este torbellino de energías desatadas emergió Pangu, un ser titánico cuya forma apenas se distinguía entre nebulosas, roca y relámpagos. Su escala desafiaba toda medida, sus límites difusos con el espacio que él mismo estaba creando. En su voluntad, o en su mano, se condensó el hacha cósmica, un filo de luz yang pura y un contrafilo de oscuridad yin, el instrumento para asegurar la separación definitiva. Con un esfuerzo que hizo vibrar el cosmos naciente, Pangu comenzó su obra. Plantó sus pies colosales en la masa yin oscura y descendente, que se convertía en la tierra, y con sus brazos inmensos, empujó la masa yang luminosa y ascendente, que se transformaba en el cielo. El primer sonido verdadero resonó, el gemido de las energías al ser separadas, el silbido del espacio estirándose, el rugido del poder de Pangu. El cielo se expandió arriba, una bóveda vasta y radiante, donde nacían las primeras protoestrellas y nebulosas de colores imposibles. La tierra se hundió y condensó abajo, oscura, fría y rocosa, con océanos primordiales formándose en sus cuencas. La conciencia de la diosa china Nuwa, aún sin forma, fue arrastrada por su afinidad yin hacia la tierra en gestación,
Pero la creación era inestable. Cielo y tierra anhelaban reunirse. Para evitar el colapso, Pangu se irguió como un pilar viviente entre los dos reinos, iniciando la gran vigilia. Su cabeza rozaba las estrellas, sus pies se anclaban en las profundidades de la tierra. Durante 18.000 años simbólicos, Pangu creció, estirándose sin cesar, empujando el cielo más alto, la tierra más profundo, manteniendo con su cuerpo la distancia vital. Su piel se volvió como roca antigua, sus músculos como cordilleras tensas bajo el peso inimaginable. Nuwa, desde la tierra, observó con empatía y asombro este sacrificio monumental, comprendiendo que Pangu no solo había separado el mundo, sino que lo sostenía con su propia existencia. Finalmente, el equilibrio se alcanzó. El cielo y la tierra se estabilizaron. Pangu sintió que su tarea había concluido. Con un suspiro final, tan vasto que recorrió el cosmos como el primer viento, liberó su tensión. Su forma inmensa vaciló y comenzó a disolverse. Su muerte fue su acto de creación más glorioso. Su último aliento se convirtió en vientos y nubes. Su voz, en trueno y relámpago. Su ojo izquierdo estalló en el sol dorado. Su ojo derecho se transformó en la luna plateada. Sus cabellos se dispersaron por la bóveda celeste, encendiéndose como miríadas de estrellas, formando las constelaciones. Sus 4 miembros se asentaron como las 5 grandes cordilleras que marcarían el mundo. Su sangre fluyó, excavando los cauces de los ríos y llenando los océanos y mares. Su carne se descompuso en suelo fértil. Sus huesos y dientes se transformaron en rocas, minerales y gemas preciosas ocultas en las profundidades. Pangu se convirtió en la sustancia misma del universo manifiesto. Mientras la esencia de Pangu se asentaba, Nuwa, sintiendo la nueva y potente energía de la Tierra, anheló una forma física para interactuar con este mundo de materia y sentidos. Concentrando su voluntad, atrajo hacia sí las energías yin más puras de la tierra fértil, el agua de los ríos y la roca primordial. Su esencia etérea comenzó a condensarse, a definirse. Su torso superior tomó la apariencia de una diosa de belleza serena y sabiduría profunda. Desde su cintura hacia abajo, su esencia fluyó naturalmente en la forma poderosa y elegante de una gran cola de serpiente o dragón, cubierta de escamas iridiscentes que brillaban con todos los colores. Y entonces, por primera vez, Nuwa experimentó el mundo a través de un cuerpo físico y sentidos diferenciados. Fue una avalancha, sintió la textura de la roca, el calor del sol, el viento en su rostro. Olió la tierra húmeda, la resina, la sal del mar. Escuchó el murmullo del viento, el chapoteo del agua. Vio los colores vibrantes del paisaje. Saboreó la pureza del rocío. Era abrumador, casi doloroso, pero gloriosamente real. Se irguió, contemplando el mundo vasto y salvaje legado por Pangu. Montañas aún asentándose, ríos buscando sus cursos, un clima impredecible. Pero había orden, estructura, potencial infinito. Sin embargo, al extender su percepción, sintió de nuevo la profunda soledad. No había otra conciencia que respondiera a la suya. Pangu había construido la casa, pero estaba vacía. Fue entonces cuando su propósito cristalizó con absoluta claridad. Ella, Nuwa, la madre, poblaría este mundo. La forja del cosmos había concluido. La forja de la humanidad estaba a punto de comenzar. Así comenzó la larga peregrinación de la diosa china Nuwa. En su forma divina, mitad diosa serena, mitad serpiente iridiscente, recorrió el mundo recién nacido de Pangu, un paisaje de belleza cruda y potencial infinito. Valles exuberantes con helechos gigantes, llanuras donde pastaban bestias primordiales, montañas cuyas cumbres tocaban las nubes. Todo era nuevo, vibrante, pero vacío de la conciencia reflexiva que ella anhelaba. Observaba con fascinación la vida instintiva, peces acorazados saltando en ríos cristalinos, aves de plumajes imposibles tejiendo nidos intrincados. Admiraba su fuerza, su gracia, su perfecta adaptación. Pero en sus ojos brillantes no encontraba el eco de la autoconciencia, solo el pulso de la necesidad biológica. La soledad de Nuwa se hizo más profunda, más tangible. Descansando una noche junto a un lago alpino, bajo un cielo cuajado de estrellas que se reflejaban como diamantes en las aguas quietas, su soledad se mezcló con una percepción cósmica. Sintió de nuevo, con más claridad en la quietud del mundo formado, la presencia distante de Fuxi,
La otra conciencia divina, la energía yang del orden y los patrones celestiales tomando forma en algún rincón del universo. Comprendió que su propia esencia yin, creadora y nutricia, necesitaba el complemento del yang ordenador de Fuxi para guiar una creación completa. Esta realización cristalizó su propósito con fuerza arrolladora. No crearía solo por llenar su soledad, sino para cumplir con el gran diseño cósmico. Crearía seres capaces de albergar y equilibrar ambas naturalezas, el sentir y el pensar, la emoción y la razón. Crearía a la humanidad. Impulsada por esta nueva claridad, Nuwa emprendió la búsqueda del material perfecto. Ya no vagaba, sino que exploraba activamente sus sentidos divinos afinados. Rechazó las arenas estériles de playas desiertas azotadas por el viento, que se escurrían entre sus dedos sin cohesión. Descartó las arcillas rojizas y secas de colinas áridas del sur, sintiendo su exceso de energía yang ígnea, no apta para la vida que imaginaba. Evitó los lodos negros y burbujeantes de pantanos geotermales, demasiado caóticos e inestables para su sagrada tarea. Finalmente, su búsqueda la condujo a las legendarias llanuras orientales, junto al gran río amarillo. Al atardecer, bajo una luz dorada, encontró la sagrada tierra amarilla, el Huangtu. Sintió su calidez, su plasticidad perfecta, su equilibrio elemental. Era el lienzo ideal para la vida consciente. Con reverencia, recogió la arcilla luminosa. En una gran concha de río, la mezcló cuidadosamente con agua clara, en la que disolvió una única lágrima divina, una perla líquida de compasión y esperanza. Luego, se sentó en la orilla y comenzó a amasar. Sus manos divinas trabajaron la mezcla sagrada con amor y paciencia infinitas, bajo el sol y la luna. La arcilla cobró vida bajo sus dedos, transformándose en una masa cálida, vibrante y perfectamente homogénea, lista para recibir la forma y el espíritu. Entonces comenzó la escultura. Con concentración absoluta, modeló la primera figura humana, un torso erguido sobre piernas fuertes. Esculpió brazos diestros y manos con dedos ágiles, imaginando su potencial. Se detuvo largamente en cada rostro, buscando la individualidad, la expresión única, labios, nariz, orejas, pómulos y los ojos cerrados, preñados de visión futura. Creó hombres y mujeres, reflejando la dualidad cósmica, vertiendo en cada figura sus esperanzas de inteligencia, compasión y creatividad, quizás pensando en cómo la futura guía de Fuxi complementaría su obra. Durante una noche y un día trabajó sin sentir fatiga, absorta en la alegría de la creación. Una hilera de figuras perfectas de arcilla amarilla secaba en la orilla, esperando el alma. Cuando tuvo varias docenas, se acercó a la primera figura femenina y exhaló suavemente su ki divino, su aliento de vida. Un temblor recorrió la arcilla, un rubor vital la tiñó, el pecho se elevó con la primera inspiración y los párpados se abrieron, revelando ojos llenos de asombro primordial. La figura se incorporó, miró sus manos, el mundo, y luego a Nuwa, y en su mirada brilló el reconocimiento. Madre. Con alegría extática, Nuwa repitió el proceso con cada figura, insuflando vida. Pronto, estuvo rodeada por sus primeros hijos de arcilla amarilla, seres radiantes que exploraban torpemente el mundo, comunicándose con sonidos guturales, mirándose con curiosidad y confianza instintiva. Nuwa los observó con lágrimas de felicidad, pero mientras los veía interactuar, inocentes y sin estructura, recordó su percepción de Fuxi, la necesidad de un orden futuro, y la vastedad del mundo la golpeó. Este pequeño grupo era insuficiente. La artista dio paso a la madre prolífica. Dejó a sus primeros hijos y se volvió hacia la orilla fangosa. Arrancó una liana larga y flexible. La hundió en el lodo común, oscuro y fértil. Entonces, con una energía expansiva, casi violenta, comenzó a azotar la liana empapada por el aire como un látigo creador, bajo la luz de la luna. Incontables gotas y pegotes de lodo volaron en todas direcciones, golpeando la ribera. Donde caían, el barro cobraba vida instantáneamente, retorciéndose, elevándose, tomando forma humana no por modelado paciente, sino por la pura voluntad procreadora de la diosa. Cientos, miles de figuras surgieron del barro común. Estas nuevas figuras, quizás más simples, se pusieron en pie sacudiéndose el lodo, sus ojos parpadeando con confusión, pero con un instinto más gregario. Pronto, la orilla resonó con el murmullo y el movimiento de una vasta multitud recién nacida.
Nuwa contempló a sus dos tipos de creaciones, los de arcilla amarilla y la multitud de lodo. Su corazón decidió amarlos a todos por igual. Vio nacer la primera sociedad humana, caótica pero vibrante, observando cómo los más reflexivos a menudo guiaban a los más instintivos. Su alegría era inmensa, templada ahora por la conciencia de su rol de guardiana y la espera de la llegada del ordenador que traería estructura. Su labor creadora había concluido, su vigilia apenas comenzaba. Así, el tiempo, cual tejedor paciente, comenzó a entrelazar los hilos de los días y las noches sobre la tierra. Bajo la mirada estable del sol y la luna, el mundo florecía con vitalidad joven y exuberante. La hierba alfombraba las llanuras, los bosques susurraban secretos antiguos, los ríos corrían cantarines, y en este escenario de magnificencia natural, la humanidad, hija de Nuwa, entonaba la melodía armoniosa de la Edad Dorada. Pero esta era de inocencia no fue azarosa, sino una delicada sinfonía guiada por dos presencias divinas en equilibrio. Nuwa, la Madre Tierra, fuente de vida y compasión, y Fuxi, el ordenador celestial, fuente de estructura y sabiduría. Eran el yin y el yang, la tierra y el cielo, trabajando en profunda colaboración. Nuwa, conectada a cada brote y cada criatura, se deleitaba en sus hijos. A menudo disfrazada de anciana amable o animal observador, caminaba entre ellos. Sentía el calor de sus hogueras, olía el mijo cocinándose, escuchaba sus risas y canciones torpes. Observaba cómo aprendían, cómo sus manos se volvían hábiles, como las madres enseñaban. Ella inspiraba sutilmente. Una semilla útil dejada caer, una melodía en el viento que un niño convertía en canción, una señal natural guiando a los perdidos. Su guía era la del jardinero paciente. Pero Nuwa era consciente de que su amor nutricio no bastaba. Veía la creciente complejidad, los primeros desacuerdos, la confusión en las uniones familiares, la dificultad para planificar. Sintió la necesidad de una estructura, un orden que complementara la vitalidad que ella había infundido. Y sabía que esa era la esfera de Fuxi. Fuxi, su contraparte cósmica, observaba el mundo desde una perspectiva diferente, percibiendo los grandes patrones, la matemática sagrada del universo. Su preocupación era la estabilidad a largo plazo. Su presencia era más abstracta, una claridad en la mente de un pensador, una visión en el trance de un chamán. Se dice que pasó largos periodos en contemplación solitaria, en cumbres altísimas o flotando en el océano estrellado. Observaba el movimiento preciso de los astros, las formas fractales de la naturaleza, copos de nieve, conchas, hojas, buscando el orden oculto. Una leyenda cuenta cómo, junto al río Lo, vio emerger una tortuga divina con un patrón numérico en su caparazón, el Luoshu. Otra habla de un caballo dragón surgiendo del río amarillo con el patrón Getu en su lomo. Meditando sobre estos diagramas y los ritmos del cosmos, Fuxi destiló la esencia del orden universal en los 8 trigramas, el Bagua, Qian, cielo, Kun, tierra, Zen, trueno, Shun, viento madera, Kan, agua, Li, fuego, Gen, montaña, y Dui, lago. No eran símbolos estáticos, sino las fuerzas primordiales en constante interacción. Nuwa y Fuxi discutieron estos descubrimientos en sus encuentros fuera del tiempo. Nuwa, enfocada en la experiencia vivida, dudó. ¿Cómo pueden estas líneas capturar la risa de un niño, la belleza de una flor? Fuxi, paciente, le explicó que no capturaban la experiencia individual, sino las fuerzas subyacentes que la permitían, ayudando a navegar el cambio y encontrar el equilibrio. Convencida, Nuwa aceptó la importancia de la estructura. Juntos planearon cómo introducir estos conceptos. Fuxi inspiró a los ancianos a usar la adivinación rudimentaria para conectar con el orden cósmico. Estableció las bases sociales, clanes definidos y la regla crucial de la exogamia, santificada por Nuwa con el rito del matrimonio. Imaginemos una de esas primeras bodas. La pareja joven, adornada, ante los ancianos. Fuxi, inspirando las palabras sobre reglas y responsabilidad. Nuwa manifestando su bendición con una brisa florida o una luz especial. Fusionando orden yang y nutrición yin. Su colaboración se extendió a la enseñanza. Mientras Nuwa inspiraba las artes de la tierra y la vida, Fuxi se enfocaba en la lógica y la previsión. Quizás, como un viajero sabio, mostró a jóvenes cazadores cómo construir trampas ingeniosas, dibujando en la arena, dándoles conocimiento estratégico.
o enseñó a los pescadores los principios de la flotabilidad para construir balsas más seguras y trabajar con las corrientes del río. Del mismo modo, les enseñó a leer el cielo, cómo el sol marcaba las estaciones, cómo las fases de la luna influían en los ciclos, cómo las estrellas servían de guía y calendario. Era el inicio de la astronomía y la meteorología. La vida bajo esta doble guía divina alcanzó un cenit de armonía sencilla. Las aldeas crecieron, las familias se sintieron seguras, las artes florecieron, compartían los frutos del trabajo, tomaban decisiones por consenso, honraban a Nuwa, Fuxi y a la naturaleza sagrada. La canción de la arcilla resonaba clara y fuerte. Nuwa continuaba protegiéndolos en secreto de los peligros mayores, desviando una inundación repentina o guiando aves para devorar una plaga de langostas, milagros atribuidos a espíritus benévolos. Pero incluso en este apogeo, los ojos divinos de Nuwa y Fuxi percibían las fisuras incipientes. Observaron juntos, desde su refugio celestial, cómo un agricultor miraba con envidia la cosecha ligeramente mejor de su vecino. Vieron cómo un cazador hábil comenzaba a mostrar arrogancia, rompiendo la ética comunal. Escucharon las primeras disputas serias por límites, resueltas aún pacíficamente, pero dejando un residuo de resentimiento. «Es inevitable, parece», murmuró Nuwa con tristeza. «La conciencia trae el yo, y el yo trae el deseo». Fuxi asintió con gravedad. «Es la naturaleza de la dualidad. La luz proyecta sombras. Nuestra tarea no era crear seres perfectos, sino capaces de aprender el equilibrio». Y ambos sintieron también, con creciente inquietud, las vibraciones discordantes del cosmos. La lucha entre Shurong y Gongong se intensificaba. «Esa tormenta se acerca, Fuxi», dijo Nuwa. «Siento un desequilibrio fundamental creciendo». «Lo sé», respondió él. «Los trigramas lo muestran. Kan y Li en conflicto, amenazando con desgarrar Kun y Qian. Su furia es demasiado grande». Se miraron, comprendiendo la gravedad. Su labor idílica estaba a punto de ser interrumpida. La edad dorada era frágil. Su papel de guías pronto se transformaría en el de protectores desesperados, y para Nuwa, en el de reparadora de un mundo roto. Contemplaron juntos el hermoso jardín humano. Pero una sombra ominosa, las nubes de la tormenta cósmica, se acumulaba ya en el horizonte lejano, lista para arrasarlo todo. La danza divina debía dar paso a la lucha. La armoniosa canción de la arcilla estaba destinada a ser ahogada por una cacofonía cósmica. La guerra ancestral entre Shurong, señor del fuego, y Gongong, señor del agua, alcanzó su clímax. Sus ecos golpearon la tierra. Las estaciones perdieron su rumbo. Veranos abrasadores donde el sol agrietaba la tierra fértil hasta convertirla en polvo, eran seguidos abruptamente por inviernos de ferocidad inesperada, con heladas negras congelando los ríos. Extraños y aterradores fenómenos atmosféricos danzaban en los cielos día y noche. Auroras de fuego carmesí, reflejo de la furia de Shurong, luchaban contra cortinas de vapor helado azul oscuro. La respuesta de Gongong. Tormentas monstruosas se desataban sin aviso. Relámpagos secos incendiaban bosques sin lluvia. O granizo negro como obsidiana golpeaba la tierra, matando cuanto ser vivo encontraba expuesto. Los animales, con sus instintos primordiales, enloquecían. Las aves migratorias volaban en círculos confusos, los peces saltaban del agua, y las bestias más grandes y primordiales se volvían agresivas, acechando cerca de las aldeas humanas, sus ojos brillando con una luz antinatural. Nuwa, sintiendo la angustia del mundo, intentó tejer un escudo de energía yin protectora alrededor de la tierra, calmando tormentas locales, reforzando el suelo. Pero era como intentar contener un océano enloquecido. Solo aliviaba los síntomas de una enfermedad cósmica terminal. Quizás, en la desesperación, consultó con Fuxi en un plano etéreo. Ambos contemplaron los patrones caóticos en las estrellas y los trigramas, reconociendo con impotencia que la catástrofe era inevitable, su poder insuficiente contra los titanes elementales. Solo podían esperar y prepararse para proteger lo poco que pudieran. Y lo inevitable llegó. Nuwa sintió primero una oleada final, triunfante y abrasadora, de la energía de Shurong barriendo el cosmos. El fuego había vencido, pero inmediatamente después sintió la réplica, una implosión de furia fría, vergüenza y desesperación absoluta emanando de Gongong, un vacío de negatividad que absorbió toda luz. Derrotado y humillado,
El Señor del Agua tomó una decisión nihilista. Si no podía reinar, destruiría el orden mismo. Nuwa percibió con horror cómo la furia ciega de Gongón se desviaba de su rival y se fijaba en la estructura del cosmos. La montaña Buchou, pilar del cielo, vio o sintió la trayectoria de la venganza. Gongón, como un dragón de hielo negro o un tsunami de energía oscura, lanzándose a través del vacío a velocidad imposible hacia el pilar sagrado del noroeste. Contempló por un instante la majestuosidad de la montaña Buchou, un coloso de jade celestial que conectaba la tierra con los cielos estables. Nuwa lanzó un grito mental, pero fue inútil. El impacto resonó en la estructura misma de la realidad. La forma oscura de Gongón se estrelló contra la base de Buchou con fuerza inconcebible. Nuwa vio cómo el pilar de jade celestial se resquebrajaba como cristal bajo un martillo titánico. La montaña entera se hizo añicos en una explosión silenciosa pero devastadora, sus fragmentos luminosos dispersándose como meteoros, dejando un vacío irreparable donde antes había estabilidad. Y el mundo se rompió. Lo primero fue el vértigo cósmico. Sin el pilar, el cielo entero se inclinó catastróficamente hacia el noroeste. Nuwa sintió la tierra ladearse violentamente. Miró hacia arriba y vio un cielo torcido, hundiéndose, las estrellas cayendo como lágrimas de fuego hacia el horizonte roto. El sol y la luna fueron arrancados de sus órbitas, sus movimientos volviéndose erráticos. Entonces, el propio firmamento comenzó a desgarrarse. Donde antes había azul o negrura estrellada, ahora se abrían grietas irregulares, como cristal rompiéndose, heridas fluctuantes en el tejido de la realidad. A través de ellas, el caos primordial se derramó sobre el mundo. De algunas grietas llovió fuego negro, una sustancia oscura y fría que consumía la esencia vital, prendiendo incendios silenciosos que dejaban solo vacío. De otras, cayeron torrentes de agua amarga y helada, un líquido negro y corrosivo que ahogaba la vida y contaminaba la tierra. Simultáneamente, la tierra agonizaba. Terremotos de magnitud desconocida sacudieron los continentes, abriendo fisuras inmensas que tragaban bosques, ríos y aldeas enteras. Volcanes por todo el mundo estallaron en erupciones violentas, arrojando ceniza que oscureció el cielo por completo y ríos de lava que barrieron paisajes enteros. Aguas subterráneas primordiales brotaron con fuerza imparable. Estas aguas terrestres se unieron a las aguas caóticas del cielo roto, creando un diluvio universal, un océano oscuro y turbulento que cubrió llanuras, valles y montañas. Para la humanidad fue el apocalipsis. La Edad Dorada se convirtió en un infierno. Nuwa fue testigo de horrores que rasgaron su alma. Vio aldeas idílicas engullidas por olas de lodo negro. Vio bosques convertidos en infiernos llameantes. Escuchó los gritos de millones de sus hijos arrastrados por las aguas, quemados, tragados por la tierra, y vio emerger a los monstruos del caos liberado. Dragones negros de aliento pestilente surgieron de fisuras humeantes. Serpientes marinas colosales se alzaron de las aguas negras del diluvio. Bestias terrestres retorcidas, con garras de obsidiana y ojos llameantes, cazaban a los humanos aterrorizados. El dolor de Nuwa fue infinito. Lloró lágrimas de pena y rabia impotente. Pero incluso entonces, vio la chispa inextinguible de la humanidad. Una madre sacrificándose por su hijo, extraños compartiendo lo poco que tenían. Su dolor se transformó en una determinación feroz. Se irguió sobre la tierra devastada, su forma divina manchada pero indómita, sus ojos brillando con una luz fría de resolución. Levantó el rostro hacia el cielo roto y juró solemnemente a sus hijos supervivientes y al espíritu de Pangu: restauraré el equilibrio, remendaré el firmamento, calmaré las aguas, purgaré las sombras, protegeré la vida, aunque me cueste mi propia esencia, lo haré. Resistid. La búsqueda de las cenizas y las gemas estaba a punto de comenzar. En la cumbre de una montaña que resistía los temblores, Nuwa se irguió, su forma divina una mezcla de lodo, ceniza y divinidad herida. Contempló el mundo devastado, el cielo roto, la tierra inundada. El dolor empático y la furia dieron paso a una resolución fría. Repararía el cosmos. En su mente divina surgió el plan. Las 5 piedras de colores para remendar el cielo, las patas de la tortuga Ao como pilares y cenizas de caña para contener el diluvio. La tarea era sobrecogedora, pero su determinación, forjada en el amor y la necesidad, era inquebrantable.
La búsqueda debía comenzar. Su primer impulso la guió al este, dominio de la madera. Voló bajo el cielo desgarrado, sobre paisajes de lodo y montañas fracturadas, hasta llegar a las selvas orientales. Ahora un cementerio de troncos carbonizados y ceniza humeante. El aire apestaba a vida aniquilada. Caminó días por esta desolación, sintiendo el dolor de los espíritus vegetales silenciados, hasta que una débil pulsación de vida la guió al corazón de la devastación. Allí encontró un milagro. Un árbol colosal, ancestral, chamuscado pero vivo, con unas pocas hojas verdes desafiando la destrucción en sus ramas más altas. Con reverencia, Nuwa se acercó, sintiendo la fatiga y la voluntad indómita del árbol. Comulgó con su espíritu, transmitiéndole la visión de la catástrofe y su plan reparador. El árbol, tras una larga deliberación silenciosa, aceptó el sacrificio. Una grieta luminosa se abrió en su tronco, revelando en su interior la piedra verde. Una esmeralda gigantesca, pulsando con luz suave y cálida, emanando un aroma a vida indomable. Nuwa la tomó con cuidado, sintiendo su energía vital fluir hacia ella. Una chispa de esperanza. El árbol se cerró, y ella le ofreció una bendición silenciosa. Luego, viajó al sur ardiente, dominio del fuego. La región era un infierno de volcanes nuevos vomitando lava y ceniza. Esquivando ríos de roca fundida y bombas volcánicas, Nuwa navegó por este reino ígneo. Siguiendo una pulsación de energía abrasadora, localizó el volcán más grande y colérico. Descendió a su caldera hirviente, resistiendo temperaturas inimaginables, desviando elementales de fuego menores que la atacaron. En el centro del lago de lava, vio la piedra roja, un corazón de magma palpitante, de un rojo rubí intenso, irradiando poder transformador. Cantó una canción de respeto al espíritu del volcán, explicando su necesidad. La furia del volcán se calmó momentáneamente. Usando energía yin fría, Nuwa extrajo delicadamente el corazón de magma y lo envolvió en roca enfriada mágicamente antes de escapar. Desde el sur, viajó a las llanuras centrales, dominio de la tierra. Las encontró convertidas en un mar infinito de lodo negro y aguas estancadas. Se sumergió en las aguas turbias y frías, descendiendo a través del fango espeso del lecho del gran río amarillo. Guiada por su percepción divina, buscó la firma energética de la tierra concentrada. Finalmente, la encontró. Semienterrada, desenterró una geoda enorme y pesada de topacio amarillo ocre, que irradiaba una calidez y una estabilidad reconfortantes. Hacia el oeste, dominio del metal, la llevó su búsqueda, a través de cordilleras destrozadas por terremotos. En una alta y desolada meseta barrida por un viento helado, incrustada en una veta de mineral blanco resplandeciente, encontró la piedra blanca, metal, un ópalo gigantesco, de base lechosa, pero con un juego interno de todos los colores. Pero al acercarse, el guardián apareció, el tigre blanco, Baihu, inmenso, de pelaje níveo, ojos metálicos interponiéndose. Su mente contactó con la de Nuwa. ¿Quién osa perturbar el corazón de la montaña? ¿Eres digna de portar la pureza? Nuwa proyectó su propósito. Soy Nuwa, la reparadora. Necesito la estructura del ópalo para restaurar el orden que tú guardas. El tigre, sintiendo el caos residual en ella, exigió una prueba. ¡Demuéstralo! La batalla fue majestuosa. El tigre atacaba con furia metálica. Nuwa esquivaba con agilidad serpentina. La fuerza bruta no doblega al metal, resonó el tigre. Pero la rigidez es su debilidad, respondió Nuwa mentalmente. Usando una vibración sónica contra la veta del ópalo, desorientó al tigre y liberó la gema. El tigre, reconociendo su poder, le dirigió una advertencia. Úsala para restaurar la estructura, pero recuerda, el equilibrio exige precisión. Y se desvaneció. La última piedra, la esencia del agua controlada, la esperaba en el abismo más profundo del océano oriental. Nuwa descendió a través de la oscuridad aplastante, iluminada solo por extrañas criaturas bioluminiscentes. En una fosa abisal, encontró el zafiro azul profundo, colosal, brillando con luz propia, protegido por energía oscura. Pero su guardián despertó. Un dragón negro abisal, gigantesco, con escamas de obsidiana y ojos rojos malévolos. Su desafío golpeó la mente de Nuwa. Intrusa, el abismo es mío, el caos volverá. Nuwa replicó con autoridad.
El zafiro es necesario para sanar el mundo. Cede o serás apartada. La batalla submarina fue una danza silenciosa y mortal. El dragón atacaba con oscuridad corrosiva. «Morirás aquí», proyectó. Nuwa, usando su astucia, lo atrajo hacia unos respiraderos hidrotermales. «Traición», sintió la furia del dragón al ser alcanzado por un chorro hirviente. Nuwa aprovechó, rompió el escudo y agarró el zafiro, sintiendo su poder frío y ordenador. El dragón rugió impotente. «El equilibrio no durará». Nuwa ascendió rápidamente, emergiendo victoriosa en la superficie con la última piedra. Ahora, con las 5 gemas, Nuwa se dedicó a recolectar las cenizas. A partir de aquí, Nuwa ya viste su túnica blanca y su corona. Viajó a las vastas marismas, y durante días interminables, la diosa, ataviada con su túnica blanca y corona, trabajó bajo el cielo inestable, reuniendo haces gigantescos de cañas secas. Detalle de sus manos divinas, quizás con mangas remangadas o sucias de lodo, trabajando con paciencia. Luego, en tierra firme, quemó las cañas en enormes piras controladas, el humo acre llenando el aire. Con sumo cuidado, recogió las finas cenizas grises, lu'ui, resultantes, sintiendo su cualidad mágica absorbente y purificadora. Finalmente, con todos los materiales, Nuwa, en su majestuoso atuendo, eligió la cumbre más alta y estable en el centro del mundo como su forja divina. Ascendió al pico azotado por el viento, llevando consigo las piedras y las cenizas, el cielo roto aún amenazante sobre ella. Con sus últimas energías, despejó la cima, niveló una plataforma circular y creó un crisol natural en la roca madre. Reunió enormes cantidades de madera primordial, apilándola con cuidado. Al fin, exhausta pero con una determinación de acero, Nuwa se irguió en la cima preparada. Las 5 piedras vibraban ante ella. Las cenizas esperaban. En su mente, los pilares de Ao estaban listos. El mundo devastado se extendía bajo ella. El cielo remendado esperaba. Estaba sola, al borde del agotamiento, pero lista. La búsqueda había concluido. La reparación estaba a punto de comenzar. En la cumbre de la montaña sagrada, ahora transformada en forja divina al borde del abismo cósmico, la diosa china Nuwa, ataviada con su túnica blanca y corona, se erguía exhausta pero resuelta. Ante ella, las 5 piedras elementales, la esmeralda verde, el corazón de magma rojo, el topacio amarillo, el ópalo iridiscente y el zafiro azul profundo, junto a vastos montones de ceniza gris, esperaban bajo el cielo aún roto y amenazante, cuyas cicatrices multicolores teñían la escena de una luz inestable. Las piedras mismas vibraban con poder elemental puro, un microcosmos de las fuerzas que Nuwa debía armonizar. Con movimientos precisos y rituales, a pesar de su fatiga, comenzó a colocar la madera primordial en el crisol de roca, siguiendo patrones espirales que facilitarían la concentración del fuego divino. Una vez la pira estuvo lista, Nuwa extendió sus manos sobre ella. Cerró los ojos, concentrándose profundamente, y una visible aura dorada de ki divino se reunió alrededor de sus manos, atrayendo energía de la montaña y ecos purificados del fuego cósmico. El aire vibró, cargándose de un olor a resina antigua. Entonces, con una exhalación que fue un decreto de voluntad pura, quizás susurrando, «¡Arde!», liberó la llama divina. No fue una chispa, sino un torrente de fuego blanco y dorado con bordes azules y violetas que envolvió la pira en un rugido atronador. Las llamas se elevaron como una columna danzante hacia el cielo roto, su luz eclipsando al sol errático. La forja celestial ardía ahora con intensidad, un corazón palpitante de poder blanco dorado en el crisol de roca incandescente. Nuwa, serena ante el calor brutal, controlaba las llamas inmensas con gestos sutiles. Comenzó la fusión. Nuwa hizo levitar la pesada geoda de topacio amarillo sobre el fuego blanco. La piedra, esencia de la tierra, resistió por un instante. Luego sus bordes se suavizaron, licuándose, goteando como miel dorada y espesa, liberando un profundo olor a tierra fértil. «Estabilidad», musitó la diosa. A continuación la esmeralda verde, corazón de la madera. Chisporroteó violentamente al tocar el fuego, liberando un vapor aromático con olor a bosque primigenio. Tras resistir, se derritió en un flujo viscoso de verde brillante que se arremolinó con el oro. Nuwa,
Recordando el árbol sacrificado, susurró: vida. Siguió el ópalo brillante, esencia del metal, frío y denso. Entró en las llamas con orgullosa resistencia. Un sonido agudo, como un gong de cristal cósmico, limpió el aire. El ópalo se ablandó lentamente, licuándose en un río de plata líquida y pesada que añadió estructura a la mezcla. El olor metálico y a ozono se elevó. Forma, infundió Nuwa. Luego, el zafiro azul profundo, esencia del agua. Hubo una reacción violenta al chocar con el fuego divino. El fuego rugió, amenazando con extinguirse mientras un vapor negro y espeso con olor a abismo se elevaba. Nuwa luchó, reforzando la llama. El zafiro cedió, derritiéndose en un líquido negro brillante con un corazón azul profundo, aportando cohesión. Unión, respiró ella. Finalmente, con extremo cuidado, Nuwa introdujo el corazón de magma rojo, la esencia del fuego. Se unió a la forja con un rugido triunfante, y las llamas alcanzaron un blanco cegador y absoluto. Nuwa se apartó del calor insoportable, protegiéndose el rostro, y con voz resonante exclamó la palabra final: fuerza. En el corazón del crisol ya no había 5 piedras, sino una única masa fundida de poder cósmico, el mortero celestial. Los 5 colores verde, rojo, amarillo, blanco, plata y azul negro fluían en una danza armoniosa y perpetua, un caldo primordial de belleza indescriptible. Un primer plano extremo revelaba la interacción equilibrada de los colores, la textura densa pero fluida, la luz interna potente. El olor que emanaba era el de la creación misma, una fragancia indescriptible que combinaba todos los elementos en armonía, la esperanza líquida. Pero el coste fue inmenso. Nuwa sintió un tirón casi insostenible en su esencia, un agotamiento cósmico que la dejó vacía. Sus manos, antes firmes, temblaban incontrolablemente por el esfuerzo. El sudor divino perlaba su frente. A pesar de su debilidad, comenzó a dar forma a la pasta celestial. Extendió sus manos temblorosas y, usando su voluntad pura, comenzó a extraer porciones del mortero incandescente. Con gestos precisos, guió los flujos multicolores, moldeándolos en el aire. Se formaron esferas perfectas de luz y energía, 36 o 72, que comenzaron a levitar ordenadamente a su alrededor, cada una un universo de poder reparador. Mientras estabilizaba las esferas, su mente se llenó de imágenes. El sacrificio de Pangu, el sufrimiento de sus hijos humanos. Ese amor y esa compasión infinitos fueron el combustible que sostuvo su espíritu agotado. Con las esferas de poder listas, orbitando a su alrededor como soles en miniatura, Nuwa se irguió majestuosa por última vez en la cumbre. Su mirada se fijó, acerada y resuelta, en las heridas abiertas del cielo. Con una inspiración profunda se impulsó hacia arriba. Dejó atrás la cumbre, ascendiendo hacia el firmamento roto, rodeada por el ballet luminoso de las esferas celestiales. Un primer plano de las esferas ascendiendo junto a ella revelaba sus 5 colores internos arremolinándose armoniosamente, listas para tejer de nuevo el tejido de la realidad y sanar el cielo. Tras el esfuerzo titánico de remendar el firmamento, la diosa china Nuwa descendió de nuevo a la cumbre de la montaña sagrada, su ser al borde del colapso. El cielo sobre ella ahora estaba íntegro, un lienzo continuo aunque visiblemente inclinado y marcado por las extrañas y hermosas cicatrices multicolores de la reparación divina. Pero abajo, el mundo seguía sumido en el caos. La tierra aún temblaba bajo sus pies por la tensión del eje desalineado, y el océano negro del diluvio cubría casi toda la superficie, un caldo de cultivo para horrores. Su cuerpo divino vibraba de puro agotamiento. Cada fibra dolía. Su ki era un rescoldo apenas vivo. Aún así, extendió su conciencia. Sintió el pulso débil pero persistente de sus hijos humanos, aferrándose a la vida. Sintió la estructura del cosmos, obra de Pangu, aún frágil. Y sintió la presencia distante de Fuxi, seguramente luchando en los planos del orden y la razón. No podía descansar. Su labor yin de dar forma y estabilidad a la materia no había terminado. Reunió las últimas briznas de su poder y se preparó. Primero, los pilares del mundo. Sus ojos se posaron en las 4 patas colosales de la tortuga Ao. Se acercó con reverencia, tocando su superficie fría y rugosa, murmurando gratitud al espíritu sacrificado de Ao, prometiendo que serían el fundamento de un mundo estable. Moverlas parecía imposible,
así que recurrió a su conexión con la tierra. Sentada sobre la roca, cantó una melodía telúrica, profunda, sintiendo la montaña vibrar, canalizando el ki del planeta hacia las inertes columnas. Visualizó los 4 puntos de destino y con un gemido de esfuerzo supremo, tiró con su voluntad entrelazada al poder de la tierra. Lentamente, las bases de las columnas monumentales, envueltas en energía terrestre, comenzaron a deslizarse, dejando surcos profundos en la roca de la cumbre. Guiar cada pilar fue una odisea. Para llevar el pilar noroeste, atravesó vastas llanuras de ceniza volcánica aún caliente, cruzando ríos de lodo espeso, donde criaturas del caos intentaron aferrarse. Finalmente, el primer pilar llegó al noroeste. Con un supremo esfuerzo, Nuwa lo irguió. Su base se hundió en la tierra herida. La columna titánica se elevó hasta tocar la bóveda celeste inclinada. Hubo un estruendo como el nacimiento de una cordillera, y la pata de Ao despertó. Creció, se estiró, fusionándose con las cicatrices del cielo y echando raíces profundas en la tierra. Una vibración de estabilidad recorrió el mundo. El viaje al noreste la llevó por montañas fracturadas y glaciares inestables, esquivando avalanchas y vientos helados, protegiendo el pilar con escudos de energía. El segundo pilar se asentó, creció y se fusionó, trayendo más estabilidad visible al cielo y la tierra en esa región. Hacia el sudeste, sobrevoló océanos primordiales aún turbulentos, desviando olas monstruosas y krakens primordiales que surgían de las profundidades intentando detener el avance del tercer pilar. Y al sudoeste, cruzó desiertos desolados de roca negra cristalizada por el fuego de las grietas celestiales, resistiendo distorsiones energéticas mientras guiaba el cuarto pilar. Cuando el cuarto y último pilar se asentó en el sudoeste, Nuwa sintió el cosmos estabilizarse definitivamente. El bamboleo de la tierra cesó casi por completo. Cayó de rodillas por el agotamiento, su túnica blanca manchada, su corona ladeada. Apenas permitiéndose respirar, se elevó sobre el mundo aún cubierto por el diluvio negro, preparando las vastas cantidades de cenizas de caña. Comenzó donde el daño había sido mayor, cerca de las cicatrices del cielo, volando bajo y esparciendo la ceniza gris con gestos amplios y rítmicos, siguiendo patrones espirales mientras cantaba una canción baja y absorbente de purificación. El efecto fue asombroso. Donde la ceniza mágica tocaba el agua negra, ésta reaccionaba, encogiéndose, perdiendo su brillo aceitoso, cambiando de color. Negro, gris, marrón fangoso, azul verdoso. Nuwa trabajó incansablemente, creando barreras flotantes de ceniza que actuaban como diques mágicos, guiando las aguas en retirada hacia los cauces de los ríos. Vio con satisfacción cómo el nivel del agua bajaba perceptiblemente, cómo las colinas se convertían en penínsulas, cómo las laderas emergían cubiertas de un lodo oscuro y fértil. Y vio a lo lejos a sus hijos humanos salir de sus refugios, mirando con asombro y esperanza cómo la tierra firme reaparecía. Pero la retirada de las aguas reveló la última plaga. Las criaturas del caos. Dragones negros, serpientes marinas colosales, bestias terrestres retorcidas con garras de obsidiana. Eran el desequilibrio residual, una afrenta al orden que ella y Fuxi representaban. Una furia justa y protectora barrió su agotamiento. Descendió de los cielos, su expresión endurecida, sus ojos fríos. Era la madre defendiendo su nido. Comenzó la gran caza. Contra un inmenso dragón negro en un valle montañoso, provocó un deslizamiento de tierra masivo, sepultándolo en su guarida. Contra una serpiente marina colosal en un lago interior, creó un vórtice gigantesco que la atrapó y la selló en las profundidades. Contra las manadas de bestias terrestres, luchó directamente. Su cola serpentina un látigo devastador, sus manos lanzando ráfagas de energía pura. Quizás también enfrentó a enjambres de aves caóticas de garras afiladas, dispersándolas con ondas de poder, o disolvió criaturas cristalinas y angulares, devolviéndolas a su estado elemental. Fue una campaña brutal, agotadora. Finalmente, sintió que la tarea estaba hecha. Las mayores amenazas habían sido neutralizadas. El equilibrio, frágil pero real, había sido restaurado. Se encontró de nuevo en la cumbre inicial, contemplando un mundo estable, pacificado, pero irrevocablemente cicatrizado. Vio la tierra emerger, los ríos fluir, el verdor retornar tímidamente. Escuchó el silencio expectante de la calma recuperada. Y entonces, el agotamiento acumulado la venció por completo. Cayó de rodillas sobre la roca, su cuerpo temblando incontrolablemente. Había dado todo.
Había cumplido su promesa. Sintió lágrimas brotar de nuevo. Lágrimas de agotamiento infinito, de duelo, pero también, por primera vez, lágrimas de una profunda y solitaria paz. La paz del deber cumplido. El mundo podía seguir. La madre podía, por fin, descansar. Un silencio espeso, preñado del peso del esfuerzo cósmico y el duelo universal, envolvió la cumbre de la montaña sagrada. Nuwa, la madre creadora, yacía derrumbada sobre la roca fría, su corona ligeramente ladeada. El viento soplaba en ráfagas lentas, como los suspiros agotados de un mundo traumatizado, levantando el olor a tierra mojada y piedra enfriada. Abajo, el mundo se extendía vasto y herido bajo el cielo remendado. Sus cicatrices multicolores, un permanente recordatorio. Los 4 pilares, montañas nuevas y poderosas, anclaban el firmamento en su nueva e incómoda inclinación. Las aguas del diluvio habían retrocedido, revelando un paisaje de lodo fértil pero desolado. Nuwa estaba al límite. Su ki divino era apenas un rescoldo. Sentía un frío profundo en su núcleo, el dolor de heridas energéticas, su piel divina, pálida, casi grisácea. Intentó moverse, y el simple esfuerzo la dejó sin aliento. Extendió su conciencia con dificultad, evaluando el mundo salvado. Percibió la estabilidad estructural ganada, el cielo íntegro, la tierra firme, los ríos ordenados. Había contenido el caos físico, pero percibió también la inmensa devastación. Bosques calcinados, montañas fracturadas, valles ahogados en lodo que tardarían generaciones en sanar. Y sintió, con un dolor que le retorció el corazón, la condición de sus hijos humanos. Eran tan pocos, chispas de vida dispersas en la inmensidad, acurrucados en cuevas o cimas de colinas. Sintió su miedo colectivo, su hambre, su dolor por los perdidos, su confusión ante un mundo irreconocible. Observó a un grupo específico. Una madre meciendo a un niño apático. Un anciano mirando la nada. Jóvenes demacrados, buscando raíces. Vio su desesperación, pero también su tenacidad. Compartían una raíz. Se ayudaban a levantar un refugio. Se agrupaban buscando consuelo. La chispa de la vida y la comunidad aún ardía. Una oleada de amor maternal la inundó, seguida por la conciencia aplastante de su impotencia física actual. Quería descender, consolarlos, pero su poder se había gastado. Una intervención mayor ahora podría destruirla o desestabilizar el frágil equilibrio. Fue entonces cuando su conciencia se volvió de nuevo hacia Fuxi. Sintió su presencia distante, una vibración de orden, de energía yang trabajando en otros planos. Se imaginó a Fuxi observando los patrones estelares, buscando restaurar la armonía matemática del cosmos, o enviando susurros de razón a las mentes humanas. Sintió una profunda conexión, la certeza de que ambos trabajaban por el equilibrio. Comprendió que sus roles eran distintos pero interdependientes. Ella había salvado el cuerpo del mundo. Él ayudaría a formar su mente y espíritu social. Esta comprensión le trajo paz. Su retirada no era abandono, sino una necesidad física y cósmica. Debía descansar, sanar, pero también debía hacerse a un lado para permitir que la humanidad desarrollara las cualidades yang, la razón, la organización social, confiando en las semillas que ambos habían plantado. Pero antes de irse, sintió que debía darles una última ayuda sutil. Reunió las últimas hebras de su ki, sus manos brillando muy débilmente. Cantó una canción silenciosa a los vientos. Pidió al del este madera, llevar semillas de hierbas resistentes y la tenacidad del bambú. Pidió al del sur, fuego, traer calor moderado, la chispa del ingenio y la pasión por reconstruir. Pidió al del oeste, metal, llevar aire limpio, la fuerza de la estructura y la determinación para reglas justas. Pidió al del norte, agua, la promesa de futuras lluvias y la sabiduría de la adaptabilidad. Y pidió al espíritu de la tierra, amarillo, bajo sus pies que acogiera estas semillas físicas y espirituales con paciencia y nutrición. Luego, extendió su conciencia hacia las mentes dormidas de los supervivientes dispersos. No envió órdenes, sino susurros en los sueños, imágenes de esperanza, de organización, de planes para reconstruir, de observar los ciclos, de nuevas técnicas y formas, quizás ecos de la sabiduría de Fuxi. Eran solo semillas plantadas en la conciencia humana traumatizada. Habiendo hecho esto,
sintió su energía agotarse por completo. Era hora. Con una última mirada al mundo renacido en cicatrices, Nuwa comenzó su retirada. Su forma física perdió cohesión, sus contornos se volvieron borrosos, translúcidos, como una imagen vista a través del agua. Los colores de sus escamas, su túnica blanca, su corona, todo se apagó, fundiéndose con la luz ambiental. Su sustancia divina se disolvió lentamente, reabsorbiéndose en las energías del mundo que había salvado, quizás una parte fundiéndose con la tierra, otra ascendiendo como ki puro hacia los cielos, buscando un largo descanso en las estrellas o en un plano divino, dejando atrás solo su memoria y su legado. La cumbre de la montaña quedó vacía, barrida por un viento que ya no aullaba a caos, sino que susurraba a expectación. Abajo, el mundo estabilizado pero cicatrizado, esperaba en silencio. Y con el sol de la mañana siguiente, la humanidad superviviente comenzó a agitarse. Algo había cambiado. Quizás fueron los sueños de Nuwa, quizás el instinto de vida, pero había una nueva chispa en sus ojos, una determinación renovada. Comenzaron a organizarse, a trabajar juntos, limpiando escombros, preparando el barro fértil. Una mano humana, marcada por el esfuerzo, plantó con cuidado una única semilla en el lodo oscuro y húmedo, un acto de fe. El camino sería largo, pero habían sobrevivido. Tenían una segunda oportunidad. La madre se había retirado, pero les había dejado el mundo y la capacidad de forjar su propio destino. Y el silencio del barro comenzaba a romperse, con la promesa susurrante de la vida continuando su curso tenaz. En el principio el caos reinó, el cielo y la tierra sin rumbo quedó. Nuwa, la diosa, surgió con poder, creando la vida, un mundo a nacer. Nuwa, madre celestial, dio forma al mundo, amor sin igual. Cielo y tierra unió con pasión, en sus manos la creación. Con barro moldeó al primer ser humano, con hilos de vida, destino en su mano. Unos con fuerza, otros con arte, a todos su amor quiso entregarles. Nuwa, madre celestial, dio forma al mundo, amor sin igual. Cielo y tierra unió con pasión, en sus manos la creación. Cuando el cielo se rompió en pedazos, la tierra tembló con fuertes abrazos. Nuwa con piedras y cañas selló la brecha mortal que el caos dejó. Mató al dragón que trajo temor, su valentía fue un gran clamor. 5 piedras divinas buscó y el cielo roto con ellas pegó. Nuwa, guardiana de la humanidad, tu sacrificio es puro.